Déjenme repararlo por un plato de comida. La voz de don Emilio, aunque temblorosa, resonó con una dignidad inquebrantable en el taller Veloz Mecánica. El lugar, un santuario de acero y cristal para coches de lujo, olía a cuero nuevo y a dinero. Ricardo, el dueño, lo miró de arriba abajo con una mueca de asco. Su traje a medida y su aire de superioridad creaban una barrera infranqueable. A su lado, su amigo Germán, un millonario con la misma arrogancia, soltó una carcajada estridente. «Ricardo, ¿has oído? ¿Quiere trabajar por comida, como en los cuentos de antes?» La petición, tan simple y humana, pareció un insulto en aquel templo del exceso. Emilio se mantuvo firme, con la mirada fija, esperando una respuesta que no fuera la burla que flotaba en el aire. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Ricardo sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. «Amigo mío, esto es un taller de alta gama, no una organización benéfica. Mis clientes pagan por la excelencia, no por la caridad». Se acercó a Emilio, invadiendo su espacio personal con una agresividad pasiva. «Su aspecto es un insulto para mi clientela. No puedo tener a alguien como usted merodeando por aquí, da una imagen pésima». Las palabras eran como piedras, lanzadas con una crueldad calculada para herir profundamente. Don Emilio no se inmutó, su rostro apenas traicionaba la herida que sentía por dentro. Había esperado desprecio, pero la virulencia del rechazo lo sorprendió. Sabía que su ropa estaba gastada, pero limpia. Su dignidad era lo único que le quedaba y se aferraba a ella con todas sus fuerzas. El contraste era brutal. Afuera, el sol de Madrid bañaba las calles de un barrio próspero, donde el dinero fluía sin esfuerzo. Dentro del taller, la frialdad del lujo se enfrentaba a la calidez de una necesidad desesperada. Don Emilio representaba un mundo olvidado, un mundo donde el trabajo de un hombre tenía un valor intrínseco. Ricardo y Germán, en cambio, eran los estandartes de una nueva era, donde la apariencia lo era todo. Los mecánicos del taller, jóvenes con uniformes impecables, observaban la escena en silencio, sin atreverse a intervenir. Temían a Ricardo. Temían perder su trabajo por un simple gesto de compasión. ¿Qué podía hacer un anciano solo contra tanto poder y desdén? Mientras se giraba para marcharse, humillado, algo captó su atención. En la pared de la oficina de Ricardo, visible a través de un ventanal, colgaba un magnífico reloj de pared. Era una pieza antigua, de madera noble, con un mecanismo complejo visible tras un cristal. Estaba detenido, un símbolo de su propia vida estancada. Se detuvo y, volviéndose de nuevo hacia Ricardo, señaló hacia la oficina. «Ese aparato lleva años parado. Puedo arreglarlo». Su tono ya no era de súplica, sino de certeza. Germán intervino de nuevo, siempre listo para la burla. «Claro, el mendigo ahora es relojero. ¿Qué será lo próximo? ¿Ingeniero aeroespacial?». Las risas volvieron, pero esta vez, don Emilio las ignoró. «Rica, Herredeo», siguió su mirada con fastidio. «El trasto ese fue un regalo, es solo decoración». Pero la calma de Emilio lo descolocó. «No es un trasto. Es una pieza de ingeniería de precisión. Y está rota», insistió el anciano. El dueño del taller frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. Nadie se había fijado nunca en ese objeto. La insistencia del anciano era extraña. «¿Y a mí qué me importa?», replicó Ricardo, tratando de recuperar el control. «Mi problema ahora mismo es usted». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Emilio, sintiendo que tenía una mínima posibilidad, lanzó su última carta. ¿Podría aquella pieza olvidada ser su salvación momentánea o su humillación definitiva? «Deme una hora y un plato de comida. Si no lo arreglo me iré, y no volveré a molestarlo jamás». La propuesta era un órdago, una apuesta desesperada. Puso sobre la mesa lo único que tenía, su palabra y un conocimiento que nadie podía ver. Ricardo lo miró, luego miró a Germán, quien se encogió de hombros, con una sonrisa maliciosa, como si estuviera a punto de presenciar un espectáculo muy divertido.
La humillación pública de ver al anciano fracasar podría ser entretenida. Sería una lección para cualquiera que osara desafiar su autoridad. La crueldad de la idea le atrajo. Era una forma de reafirmar su poder ante sus empleados. Ricardo finalmente asintió. Su decisión tomada. De acuerdo, viejo. Trato hecho. Pero no tocarás mis herramientas. Búscate la vida. Le señaló un rincón oscuro y desordenado del taller. Un cementerio de piezas de desguace y cajas polvorientas. Puedes trabajar ahí. Tienes 1 hora. Ni un minuto más. Germán aplaudió suavemente. Que empiece el espectáculo, Ricardo, eres un filántropo. La ironía en su voz era palpable. Para ellos, era un juego. Ricardo ordenó a un empleado que bajara el pesado objeto de la pared. El joven lo manejó con poco cuidado, dejándolo caer sobre una mesa destartalada con un golpe seco. Don Emilio se estremeció, como si el golpe lo hubiera recibido él mismo. Con el objeto frente a él, el mundo exterior desapareció para don Emilio. Ya no oía las risas lejanas ni sentía la mirada vigilante de Ricardo. Solo existían él y el desafío mecánico. Sus manos, aunque temblorosas por la edad, se movieron con una destreza sorprendente. Empezó a examinar la carcasa, buscando cómo abrirla sin dañar la madera. Tenía que improvisar. Con una pequeña pieza de metal que encontró en el suelo, fabricó una palanca. Con un trozo de alambre, creó una sonda delicada. Cada movimiento era preciso, meditado, como un cirujano operando con instrumentos rudimentarios. Los jóvenes mecánicos empezaron a acercarse sigilosamente, curiosos por ver lo que hacía el anciano. El interior del mecanismo era un laberinto de ruedas dentadas y resortes, cubierto por una fina capa de polvo y aceite seco. Era una maravilla de la relojería suiza del siglo XIX, un calibre de alta complicación. Don Emilio lo reconoció al instante. Había estudiado esos diseños hacía décadas, en libros que, a nadie leía. Su diagnóstico inicial fue correcto. El áncora del escape estaba trabada por la suciedad acumulada. Era un trabajo delicado, que requería una limpieza minuciosa y una mano firme. Con un paño que sacó de su propio bolsillo, y con la paciencia de un santo, comenzó la meticulosa tarea de devolverle la vida. ¿Cómo podía un hombre de la calle tener tal conocimiento? Ricardo observaba desde su oficina, cada vez más inquieto. La confianza del anciano le molestaba. Esperaba ver a un hombre torpe, frustrado, dándose por vencido. En cambio, veía a un experto en acción, con una concentración y habilidad que no encajaban con su aspecto. Germán, a su lado, también había dejado de reír. Este tipo es raro, Ricardo. Mira cómo se mueve, parece que sabe lo que hace. Ricardo no respondió. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó de él. Había subestimado a ese hombre, y odiaba equivocarse. La posibilidad de que el anciano tuviera éxito, empezó a parecer no solo posible sino probable, y eso, por alguna razón, le enfurecía enormemente. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Los minutos pasaban, y el plazo de 1 hora se acercaba a su fin. Los mecánicos que antes miraban con curiosidad, ahora lo hacían con admiración. Uno de ellos, el más joven, llamado Mateo, se atrevió a acercarse. «Señor, necesita un poco de aceite fino, tengo un bote en mi caja». Don Emilio levantó la vista y le dedicó una leve sonrisa. «Gracias, muchacho, sería de gran ayuda». Mateo le pasó el pequeño bote, desafiando la prohibición expresa de Ricardo. Fue un pequeño acto de rebeldía, un gesto de solidaridad. Pero Ricardo vio el intercambio desde su oficina, y su rostro se ensombreció. La desobediencia de su empleado era inaceptable. Salió de su oficina, furioso. «Mateo, ¿qué crees que estás haciendo? Te he dicho que nadie le ayudara. Estás despedido». La sentencia cayó como un hacha en el silencio del taller. Mateo se quedó pálido, sin saber qué decir. Don Emilio se levantó, sintiendo una punzada de culpa. Su pequeño acto de orgullo estaba teniendo consecuencias devastadoras para un inocente. «La culpa es mía, señor. Yo le pedí ayuda. El muchacho no ha hecho nada malo». Pero a Ricardo no le importaba la justicia. Le importaba el poder. Usar a Mateo era una forma de castigar indirectamente al anciano, de recordarle quién tenía el control.
¿Cómo reaccionaría Emilio ante esta nueva injusticia? Ricardo se rió con desprecio. Yo decido quién es un buen mecánico y quién no, y decido quién trabaja para mí, y él, gracias a usted, ya no lo hace. Recoge tus cosas, Mateo. Y tú, viejo, más te vale que ese trasto funcione, o te echaré a patadas de aquí. La crueldad de Ricardo no tenía límites, disfrutaba del dolor ajeno. Don Emilio volvió a su mesa de trabajo, el corazón encogido. Ahora no solo era una cuestión de orgullo, sino también una forma de honrar el pequeño sacrificio de Mateo. Con el aceite que el joven le había dado, lubricó con precisión los puntos C, clave del mecanismo. Luego, con un movimiento delicado, ajustó el péndulo y le dio un suave impulso. Un silencio expectante se apoderó del taller. Todos contuvieron la respiración, esperando el resultado. Un segundo después, un sonido claro y nítido rompió el silencio. Tic, tac, tic, tac. El sonido rítmico y constante del mecanismo llenó el espacio. Las manecillas, antes inmóviles, habían comenzado su lenta y majestuosa danza. El objeto había vuelto a la vida. Una sonrisa de pura satisfacción iluminó el rostro de don Emilio. Era la sonrisa de un artista que contempla su obra terminada. Los mecánicos no pudieron evitar soltar una exclamación de asombro, y algunos incluso aplaudieron espontáneamente. Habían sido testigos de un pequeño milagro. Ricardo y Germán se quedaron sin palabras. Miraban el objeto, ahora funcionando perfectamente, con una mezcla de incredulidad y rabia. El triunfo de Emilio era la derrota de Ricardo. La humillación que el dueño del taller había planeado para el anciano se había vuelto en su contra. Ahora era él quien parecía un necio ante sus propios empleados. Bueno, un aparato viejo que funciona. Gran cosa, dijo Germán tratando de restarle importancia. Pero sus palabras sonaban vacías. Don Emilio, con calma, cerró la carcasa del objeto y se volvió hacia Ricardo. He cumplido mi parte, ahora le toca a usted cumplir la suya. Su voz era firme, la dinámica de poder había cambiado sutilmente. El dueño del taller lo miró con los ojos entrecerrados. Pagarle significaría admitir la derrota y reconocer el valor de ese hombre. Y eso era algo que su ego no podía permitir. No tan rápido, dijo Ricardo con una voz gélida. Has hecho funcionar un trasto viejo, sí, pero también has provocado que despida a un empleado. Eso me ha costado dinero. Así que estamos en paz. Ahora lárgate de mi taller. La injusticia era flagrante. No solo se negaba a pagarle, sino que además le culpaba de sus propias acciones crueles. La expresión de los empleados pasó del asombro a la indignación contenida. Don Emilio lo miró fijamente, una profunda tristeza en sus ojos. Un hombre es su palabra, dijo en voz baja. Usted no tiene ninguna. No había ira en su tono, solo una decepción inmensa. Había demostrado su habilidad, pero al final, nada había cambiado. Se dio la vuelta sin decir nada más, listo para marcharse. Pero al pasar junto a Ricardo, éste lo empujó con desprecio. «Fuera de aquí, te he dicho, Sion». El empujón hizo que don Emilio tropezara y cayera al suelo, esparciendo sus pocas y pobres posesiones por el suelo grasiento. Fue la humillación final, un acto de violencia innecesaria ante la mirada de todos. Mientras recogía un viejo destornillador, su mano rozó un trozo de papel que se había caído de su bolsillo. Era un dibujo técnico, doblado y amarillento por el tiempo. Lo desdobló instintivamente. Mostraba un mecanismo complejo, increíblemente detallado, con anotaciones precisas en los márgenes. En la esquina inferior derecha, casi borradas, se veían unas iniciales, EVM. Nadie se fijó en el papel, excepto Mateo, el joven despedido, que lo observaba desde la puerta, con lágrimas de rabia en los ojos. Aquel simple trozo de papel era una pista, un fragmento de un pasado extraordinario que nadie podía imaginar. ¿Qué secreto ocultaba ese dibujo? Don Emilio guardó el papel y se puso de pie, adolorido. Miró a Ricardo por última vez, una mirada que no era de odio, sino de una profesor, hunda lástima. Luego, sin una palabra más, salió del taller y se perdió en las concurridas calles de Madrid. Ricardo lo vio irse, una sonrisa de triunfo en su rostro. Creía haber ganado,
Se acercó al objeto, ahora funcionando perfectamente sobre la mesa. El tic-tac constante le pareció de repente irritante, un recordatorio de su pequeña derrota. Sin pensarlo, lo agarró y lo guardó en su oficina, fuera de la vista de todos. Pero no sabía que ese objeto sería su perdición. Afuera don Emilio caminaba sin rumbo, el estómago vacío y el alma herida. La crueldad deliberada era mucho peor que la indiferencia. Se sentó en un banco de una pequeña plaza cercana, el sol de la tarde calentando su rostro cansado. Sacó de nuevo el viejo dibujo técnico, sus dedos recorriendo las líneas precisas. Era un diseño que había creado hacía casi 50 años, una patente que le habían robado, el comienzo de su caída en desgracia. No sospechaba que ese día, en ese taller, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que finalmente sacaría su verdad a la luz. La batalla solo acababa de empezar. Mateo, el joven despedido, observó cómo don Emilio se alejaba con la espalda encorvada, una figura de derrota recortada contra la dura luz de la tarde. La injusticia le quemaba por dentro, una rabia impotente que no sabía cómo canalizar ni contra quién dirigir. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y furia. Él había sido quien le había dado el aceite, quien había creído en su habilidad. Y ahora, por ese simple acto de fe, ambos habían sido castigados. La crueldad de Ricardo no era solo un acto de poder, era una lección perversa para cualquiera que se atreviera a desafiar su visión del mundo, donde solo el dinero y la posición importaban. Mateo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No podía dejar las cosas así. No se trataba solo de un trabajo, se trataba de la dignidad de un hombre bueno. Se giró hacia Ricardo, quien guardaba el mecanismo reparado con un expresión de triunfo mal disimulado. El joven no pudo contenerse más. Esto no está bien, señor Ricardo. No puede tratar así a la gente, no de esta manera. Ese hombre cumplió con su palabra. Hizo lo que usted dijo que era imposible, y lo único que ha recibido a cambio ha sido humillación. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una convicción inquebrantable. Usted lo ha despreciado solo por su apariencia, sin darle la oportunidad de demostrar nada. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de ejemplo da a sus empleados? Miró a su alrededor, buscando apoyo en los otros mecánicos, pero todos bajaron la mirada, prisioneros del miedo a perder su empleo. En ese momento, Mateo comprendió que la cobardía era el cimiento sobre el que se sostenía el poder de Ricardo. El dueño del taller ni siquiera se dignó a mirarlo directamente a los ojos. Continuó limpiando sus manos con un trapo, como si la presencia de Mateo fuera una simple mota de polvo. Ya no trabajas aquí, Mateo. Tu opinión me importa menos que cero. ¿Entiendes? Menos que nada. Hizo una pausa, y luego lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Ahora lárgate de mi propiedad, antes de que llame a seguridad, para que te saquen a rastras. Y no se te ocurra volver a poner un pie aquí. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de su insignificancia en aquel lugar. El mensaje era claro, no había espacio para la compasión ni para la justicia en el mundo de Ricardo Velasco, solo había lugar para el poder y el sometimiento. La amenaza final pendía en el aire, pesada y palpable, diseñada para aplastar cualquier atisbo de rebelión. El joven mecánico sintió que el corazón se le partía de impotencia. Sabía que cualquier confrontación física o verbal sería inútil. Ricardo tenía todo el poder, el dinero y la influencia. En cambio, él no tenía nada más que sus manos y su sentido del honor, cosas que en ese entorno parecían no tener valor alguno. Con el alma en vilo y una profunda tristeza, Mateo dio media vuelta y salió del taller, dejando atrás el olor a grasa y a injusticia. Mientras caminaba hacia la calle, una determinación férrea se apoderó de él. No podía abandonar a don Emilio, no después de lo que había pasado. Tenía que encontrarlo, asegurarse de que estaba bien, y sobre todo, hacer algo para reparar el daño causado. Aunque no supiera exactamente el qué, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La lucha acababa de empezar. Don Emilio caminó sin rumbo fijo por las calles grises de la ciudad, el eco de las risas de los mecánicos y la humillación resonando en su mente como un tambor incesante. Cada paso era un esfuerzo,
no solo por el cansancio físico acumulado tras años de penurias, sino por el peso aplastante de la desesperanza que se había instalado en su pecho. Se sentía sucio, expuesto, como si la maldad de Ricardo le hubiera dejado una mancha invisible en la piel. Las miradas de los transeúntes le parecían acusadoras, como si todos pudieran ver su fracaso, su pobreza, su vulnerabilidad. Quería desaparecer, volverse invisible para huir de un mundo que parecía disfrutar, recordándole constantemente que no pertenecía a él. ¿Por qué la crueldad parecía siempre encontrar un camino tan fácil para manifestarse? ¿Acaso la bondad era una moneda sin valor en este mundo? Después de vagar durante lo que le pareció una eternidad, encontró una pequeña cafetería de barrio, el Rincón de Elena, un lugar modesto y acogedor, que parecía un refugio del bullicio y la frialdad del mundo exterior. El aroma a café recién hecho y a bollería casera le llegó como una promesa de calidez. Con las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo, fruto de alguna pequeña reparación esporádica, empujó la puerta y entró. El interior era sencillo, con mesas de madera y una luz tenue que invitaba a la calma. Se sentó en la mesa más apartada, queriendo pasar desapercibido, y esperó con la cabeza gacha. No buscaba conversación ni compañía, solo un breve respiro, un instante de paz para intentar recomponer los pedazos rotos de su dignidad herida por tanta crueldad. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Elena, de mirada amable y sonrisa cálida, se acercó a su mesa. Vio la profunda tristeza en los ojos del anciano, una dignidad herida que le resultó dolorosamente familiar. No vio a un pordiosero, sino a un hombre que cargaba con un peso demasiado grande. Con una delicadeza infinita, le preguntó con suavidad: ¿Ha tenido un mal día, caballero? Parece que el mundo se le ha caído encima. Don Emilio levantó la vista, sorprendido por el tono respetuoso y la genuina preocupación. Fue incapaz de articular palabra, pero asintió lentamente, un gesto que contenía todo su dolor. Elena simplemente le sonrió con ternura. No se preocupe. A veces, un café caliente ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora mismo le traigo uno, cortesía de la casa. Beba tranquilo. El simple gesto de amabilidad fue como un bálsamo en una herida abierta. Don Emilio sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo con la misma entereza con la que había soportado tantas otras adversidades. Mientras Elena le preparaba el café, él se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había mostrado una compasión tan desinteresada. En la calle, la gente solía apartar la mirada, ignorarlo o, en el peor de los casos, mirarlo con desprecio. La bondad de aquella mujer era un faro en medio de una oscuridad inmensa, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún quedaban almas buenas en el mundo. Quizás la humanidad no estaba completamente perdida. Quizás todavía había un lugar para él, por pequeño que fuera, en aquel rincón del universo. Mientras sorbía el café amargo, que le supo a gloria, don Emilio sintió la necesidad imperiosa de lavarse la cara. Quería quitarse de encima la suciedad del taller, y con ella, la mancha invisible de la humillación sufrida. Se dirigió al pequeño aseo que había al fondo del local. Al mirarse en el espejo agrietado, vio el rostro de un hombre cansado, marcado por el tiempo y las decepciones. Abrió el grifo y se mojó la cara con agua fría, un acto que era casi un ritual de purificación. Cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar un momento de paz. Pero la tranquilidad duró poco. La puerta del aseo se abrió, y un cliente bien vestido, con un traje caro y un aire de superioridad, entró y lo miró con evidente repugnancia. El hombre ni siquiera intentó disimular su desdén. Salió del aseo y se dirigió a la barra, alzando la voz para que todos en la cafetería pudieran oírlo. Elena, ¿desde cuándo dejas entrar a esta gente a tu local? Huelen mal, y espantan a la clientela de bien. Las palabras, afiladas como cuchillos, se clavaron en el corazón de don Emilio. Si no lo echas ahora mismo, te aseguro que ni yo ni ninguno de mis amigos volveremos a poner un pie aquí. Hay que tener un poco de categoría. La humillación íntima del taller se había transformado ahora en un espectáculo público. Don Emilio se sintió encoger, su último refugio violado.
Salió del aseo con la cabeza gacha, sintiéndose sucio por dentro y por fuera, deseando que la tierra se lo tragara. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Elena, lejos de amedrentarse, se plantó frente al cliente con una calma imperturbable. «Mire, señor Germán, en mi casa las reglas son muy sencillas. Aquí todo el mundo que se comporta con educación es bienvenido, sin importar cómo vista o cuánto dinero tenga en el bolsillo». Su voz era suave, pero firme como el acero. «Si a usted le molesta la presencia de este caballero, que no ha hecho nada malo, la puerta es muy grande. No vuelva si no quiere, pero a él no lo echa nadie de mi local». El tal Germán se quedó boquiabierto, rojo de ira, y tras un murmullo de indignación, se marchó dando un portazo. Aquel acto de defensa, tan valiente y público, conmovió a don Emilio hasta lo más profundo de su ser. De vuelta en el taller Veloz Mecánica, Ricardo no podía quitarse de la cabeza al anciano. A pesar de su victoria aparente, una extraña inquietud lo corroía por dentro. El tic-tac del mecanismo reparado, que había guardado en un estante de honor en su oficina, le parecía una burla constante. Un recordatorio de que había presenciado algo que no podía explicar. Su mundo, basado en piezas compradas, manuales de instrucciones y facturas, se había visto sacudido por la habilidad inexplicable de un hombre que no tenía nada. ¿Cómo era posible que con herramientas improvisadas hubiera logrado lo que sus mecánicos titulados no pudieron? Esa pregunta era un gusano que le roía la confianza. La existencia de don Emilio era una anomalía que amenazaba el orden de su universo. Germán, el cliente que había sido expulsado de la cafetería, llegó poco después, con su habitual aire de superioridad y el rostro todavía crispado por el enfado. «¿Qué tal, Ricardo? He tenido un encontronazo en la cafetería de Elena. ¿Adivinas con quién?» Ricardo lo miró, sin comprender del todo. «Con nuestro amigo el pordiosero. La dueña lo defendió y me echó a mí. ¿Te lo puedes creer? Menuda insolencia». Ricardo forzó una sonrisa, aunque la noticia solo aumentó su malestar. «No te preocupes. Ya le di su merecido aquí y lo eche con acento agudo. Todo bajo control». Pero Germán, que lo conocía bien, notó la inquietud en su amigo. «¿Qué te pasa? No me digas que el viejo te ha afectado. Parece que has visto un fantasma. No es propio de Tido, EJAR, que algo así te perturbe». Ricardo desvió la mirada hacia el objeto que descansaba en el estante. «No es eso, no me ha afectado, es solo que... no entiendo cómo demonios lo hizo. Arregló esa cosa con 4 alambres y un poco de aceite. Hay algo en él que no me cuadra, que no me gusta nada». Admitir su desconcierto era una concesión que le costaba horrores. Parecía saber exactamente lo que hacía, como si hubiera construido ese mecanismo con sus propias manos. No era suerte, Germán, era pura genialidad, y eso es lo que me inquieta. La habilidad innata del anciano era una afrenta directa a su propio mundo, un mundo donde todo se compraba, se reemplazaba y se medía por su precio, no por su ingenio o su alma. Aquello era un desafío a sus principios más básicos. Germán se sirvió una copa de un licor caro de la pequeña barra que Ricardo tenía en su oficina. «Bah, no le des más vueltas. Era un viejo loco con suerte, eso es todo». Probablemente lo desarmó y por casualidad una pieza encajó, en su sitio. Tomó un sorbo y miró a su amigo con una sonrisa maliciosa. «Pero tienes razón en una cosa, no podemos permitir que gente de su calaña ande por el barrio, da mala imagen, espanta a los clientes y, lo que es peor, podría ir por ahí contando su versión de la historia, y perjudicar la reputación de Veloz Mecánica». La palabra reputación hizo que Ricardo prestara atención. Era su bien más preciado, la base de su negocio. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó, su curiosidad ahora mezclada con un renovado recelo. La sonrisa de Germán se ensanchó. «Vivimos en la era de la información, mi querido Ricardo. Y en esta era la reputación lo es todo, y lo mejor es que se puede destruir con un solo clic, con una sola mentira bien contada». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. «Dame una foto suya, una que le hayas sacado sin que se diera cuenta, yo me encargo del resto».
Crearemos una historia. Diremos que es un estafador, un ladrón que se hace pasar por un pobre anciano. Verás qué rápido lo convertimos en el villano del barrio. Haremos que nadie se atreva a darle ni un vaso de agua en kilómetros a la redonda. La idea era cruel, despiadada, pero terriblemente efectiva. Ricardo asintió lentamente. Era la solución perfecta para reafirmar su control. Mientras tanto, Mateo había estado buscando a don Emilio por las calles cercanas al taller, preguntando a los comerciantes si habían visto a un hombre mayor de aspecto humilde. Finalmente, su búsqueda dio frutos cuando lo vio a través del escaparate de la cafetería de Elena. El corazón le dio un vuelco de alivio. Entró con timidez, sintiéndose un poco como un intruso en aquel remanso de paz. Se acercó a la mesa del anciano, que tenía la mirada perdida en su taza de café. Don Emilio, lo he estado buscando por todas partes. Quería pedirle disculpas. Siento muchísimo lo que ha pasado en el taller. Es por mi culpa. Si no le hubiera dado el aceite, nada de esto habría ocurrido. La culpa pesaba sobre él como una losa de plomo. El anciano levantó la vista, y, para sorpresa de Mateo, le ofreció una sonrisa cansada pero genuina. No, muchacho, no digas eso. La culpa nunca es de quien muestra bondad. Su voz era suave, pero firme. La culpa es de quien carece de corazón para apreciarla. Tú solo viste a una persona que necesitaba ayuda y actuaste en consecuencia. Eso te honra. Hizo un gesto hacia la silla de enfrente. Siéntate, por favor. Tu compañía es bienvenida. Mateo se sentó, sintiendo cómo una parte de la tensión que lo atenazaba se disipaba. Aún así, no es justo. No es justo que me despidieran por ayudar. Y sobre todo, no es justo cómo lo trataron a usted, la forma en que se burlaron. Pero, ¿qué podía hacer un joven sin trabajo contra un hombre como Ricardo? Elena se acercó a la mesa con una jarra de agua y 2 vasos. Le sonrió a ambos con una calidez que parecía disipar las sombras. El joven tiene toda la razón del mundo. No se puede permitir que la gente mala siempre gane la partida. Hay que luchar. Se presentó formalmente. Por cierto, soy Elena, la dueña de este pequeño rincón. Su mirada transmitía una fuerza tranquila y una profunda empatía. Y ahora, si me permiten, la casa invita a algo de comer. No se puede planear una batalla con el estómago vacío. La generosidad de la mujer los dejó sin palabras. Era un gesto simple, pero en su situación, significaba el mundo. Por primera vez Mateo sintió que no estaban solos en aquella lucha desigual. Habían encontrado una valiosa aliada. Mientras comían un modesto pero delicioso bocadillo, Mateo notó el trozo de papel que sobresalía del bolsillo de la gastada chaqueta de don Emilio. Era el dibujo técnico que había visto en el taller. La curiosidad pudo más que su timidez. Perdone mi atrevimiento, don Emilio, pero ¿qué es eso? Cuando lo vi antes me pareció el plano de un motor o un mecanismo muy complejo. El anciano pareció dudar por un instante, pero luego, animado quizás por la compañía y el ambiente seguro, lo sacó con cuidado. Sus manos, aunque temblorosas por la edad y el cansancio, se movían con la delicadeza de un cirujano. Es solo un viejo recuerdo, dijo en un susurro. Un sueño que nunca pudo cumplirse del todo, muchacho. Al desdoblar el papel amarillento sobre la mesa, algo más cayó de entre sus pliegues. Era una pequeña tarjeta de cartón, muy desgastada por el paso del tiempo, con los bordes redondeados y la superficie casi lisa por el roce. Una vieja credencial de aspecto antiguo. Don Emilio intentó recogerla rápidamente, como si quisiera ocultar un secreto vergonzoso, pero los reflejos de Mateo fueron más rápidos. El joven la tomó con cuidado antes de que el anciano pudiera esconderla de nuevo en su bolsillo. La sostuvo entre sus dedos, sintiendo la fragilidad de aquel pedazo de cartón que, sin saberlo, era la llave a un pasado olvidado. ¿Qué historia escondía aquel objeto tan personal? El misterio en torno a don Emilio no hacía más que crecer. La credencial estaba casi ilegible por el desgaste, pero bajo la luz de la cafetería, Mateo pudo distinguir lo esencial. Se veía claramente un nombre impreso, Emilio Vargas Montoya, y debajo del nombre, el escudo inconfundible de la Universidad Politécnica de Madrid.
Mateo levantó la vista de la tarjeta hacia el ¿a qué cacos? NC llano, con los ojos abiertos como platos por la incredulidad y el asombro. Usted estudió aquí, don Emilio, ¿en la Politécnica? Su voz era apenas un murmullo de estupefacción. Pero si es una de las mejores facultades de ingeniería de toda Europa. Mis respetos, señor. Yo siempre soñé con poder estudiar allí, pero nunca tuve la oportunidad. La revelación era tan impactante que lo dejó sin aliento. El hombre que tenía delante no era quien aparentaba ser. El rostro de don Emilio se transformó en una máscara de dolor. Con un movimiento brusco, le arrebató la tarjeta de las manos a Mateo, y la guardó apresuradamente en el bolsillo interior de su chaqueta, como si quemara. Fue hace mucho tiempo, muchacho, una vida que ya no existe, que está muerta y enterrada. Su voz se quebró al final, cargada de una amargura y una pena infinitas. Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Mateo no supo qué decir, lamentando haber tocado una herida tan profunda. Elena, que había observado la escena desde la barra en silencio, sintió que su intuición se confirmaba. Aquel hombre no era un simple vagabundo. Era alguien que lo había tenido todo y lo había perdido. Alguien que había caído desde muy alto. La revelación de la credencial era una pieza clave. Una pista fundamental que apuntaba a un pasado brillante y, muy probablemente, a una gran tragedia o una terrible traición. Elena empezó a atar cabos. La asombrosa habilidad mecánica, los planos de ingeniería, el nombre en la tarjeta de una universidad de élite y la profunda tristeza que emanaba de sus ojos. Todo indicaba que la historia de don Emilio era mucho más compleja y dolorosa de lo que nadie podría imaginar. ¿Qué catástrofe había podido llevar a un ingeniero de tanto talento a vivir en la más absoluta indigencia, borrado del mundo y de su propia historia? La pregunta flotaba en el aire, exigiendo una respuesta que por el momento, el propio Emilio no estaba dispuesto a dar. Germán, por su parte, no perdió ni un segundo. Con la foto borrosa que Ricardo había tomado disimuladamente con su teléfono móvil, creó una publicación en el grupo de vecinos y comerciantes del barrio, en una popular red social. El texto que la acompañaba era incendiario, y estaba cuidadosamente diseñado para apelar a los peores prejuicios. Mucho cuidado, vecinos. Este individuo merodea por los negocios de nuestro barrio, fingiendo ser un desvalido para estafar a la gente de bien. Hoy mismo intentó robar en el taller Veloz Mecánica, pero fue descubierto y expulsado. No se dejen engañar por su apariencia. Compartid para alertar a todos. La mentira era tan descarada como efectiva, un veneno digital listo para infectar la mente de la comunidad. La publicación se propagó como un incendio forestal. En cuestión de minutos, se llenó de comentarios de indignación, miedo y rabia. ¡Qué vergüenza! Hay que echar a esta gente del barrio. Gracias por el aviso, casi le doy una moneda el otro día. La gente, sin conocer los hechos, sin hacer una sola pregunta, empezó a compartirla masivamente. La imagen de don Emilio, con su aspecto cansado, su ropa humilde y su mirada triste, encajaba perfectamente en el estereotipo del villano que Germán Q. quería crear. La campaña de desprestigio había comenzado, y su veneno se extendía a la velocidad de la luz, destruyendo la reputación de un hombre inocente antes de que éste tuviera la más mínima oportunidad de defenderse. La turba digital ya había dictado su sentencia. Al día siguiente, la humillación virtual se materializó de la forma más cruel y pública. Don Emilio y Mateo caminaban por la plaza principal del barrio, cuando una mujer, que estaba mirando su teléfono, levantó la vista y los reconoció. Se detuvo en seco, y su rostro se contrajo en una mueca de asco y alarma. «¡Es él!», gritó, señalando a Emilio con el dedo acusador. «Es el ladrón del que todos hablan en Internet. El que intenta estafar a los ancianos». Su voz, cargada de una certeza absoluta, atrajo la atención de todos los que pasaban por allí. De repente, todas las miradas se clavaron en ellos, miradas llenas de desprecio, desconfianza y hostilidad. El murmullo se convirtió en un clamor. Pronto, varias personas se giraron para mirarlos, juzgándolos con la dureza que solo la ignorancia puede proporcionar. Un hombre corpulento se les acercó de forma agresiva, interponiéndose en su camino. «¿No te da vergüenza, viejo?»,
intentando aprovecharte de la gente trabajadora que se esfuerza cada día. Su aliento olía a café y a indignación. Lárgate de nuestro barrio ahora mismo. No queremos gentuza como tú aquí, ensuciando nuestras calles y asustando a nuestros hijos. Las palabras eran como piedras, y golpeaban a don Emilio con una fuerza brutal, demoliendo los pocos restos de entereza que le quedaban. Se sintió pequeño, indefenso, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mateo, viendo el pánico en los ojos de Emilio, intentó defenderlo. Se puso delante de él, tratando de protegerlo con su propio cuerpo. No es verdad. Están equivocados, todo es una mentira. Yo estaba allí, lo conozco. Pero su voz era un hilo frágil contra el rugido de la multitud. Nadie le escuchaba. La turba de Prea Conca, juicios, alimentada por una mentira compartida en una pantalla, ya había dictado su sentencia, y no estaba dispuesta a escuchar ninguna otra versión. Era la humillación pública en su forma más pura y devastadora, orquestada para destruir a un hombre por completo, para borrarlo socialmente. Agarrando a don Emilio del brazo, Mateo se abrió paso a duras penas entre la gente, y lo sacó de allí, huyendo de la cacería de brujas. Se refugiaron de nuevo en la cafetería de Elena, el único lugar seguro que les quedaba en el mundo. Al entrar, Elena vio sus rostros y comprendió al instante lo que había pasado. Don Emilio estaba devastado, temblando, su espíritu casi quebrado por completo. Se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo han conseguido», susurró con la voz rota. «Me han convertido en un monstruo a los ojos de todos. Ya no soy una persona, solo soy la imagen de un ladrón». La desesperación en su voz era absoluta. Mateo, a su lado, no sabía qué decir, sintiéndose impotente y furioso. Habían sido condenados sin juicio, basándose en la palabra de un mentiroso. ¿Cómo se podía luchar contra algo así? Elena se acercó y le puso una mano firme en el hombro. «No, Emilio, no digas eso. No han conseguido nada, solo han demostrado la clase de personas miserables que son ellos». Su voz era un ancla de sensatez en medio de la tormenta. «La verdad tiene mucha más fuerza que la mentira, aunque a veces sea más lenta y le cueste más trabajo salir a la luz. Pero siempre sale». Les mostró la pantalla de su propio teléfono. «He visto la publicación esta mañana. Es obra de ese tal Germán, el cliente maleducado de ayer. Es amigo de Ricardo. Lo conozco, es un arrogante que disfruta humillando a los demás. Pero no vamos a dejar que se salgan con la suya, te lo prometo». Su determinación era contagiosa, y encendió una pequeña llama de esperanza. Ricardo, en su taller, se sentía cada vez más paranoico. La publicación de Germán estaba funcionando a la perfección, pero el recuerdo de la habilidad del anciano seguía atormentándolo como un fantasma. La sensación de inferioridad que le había provocado era insoportable. Incapaz de resistir la curiosidad, sacó el reloj de su estante y lo puso con cuidado sobre la caoba de su escritorio. Lo observó detenidamente, el tic-tac rítmico llenando el silencio de la oficina, un sonido que antes era tranquilizador, y ahora se había vuelto una acusación. El mecanismo funcionaba con una perfección que desafiaba toda lógica. Era un testimonio silencioso del genio de su creador, y por tanto, un monumento a la propia incompetencia de Ricardo. Aquella obra maestra no debería existir. Frustrado, intentó abrir la carcasa para examinar el intrincado mecanismo interior, para desvelar el secreto, pero no pudo. Estaba cerrada con una precisión milimétrica, sin la más mínima ranura o juntura visible. Era como si fuera una sola pieza de metal, sellada por arte de magia. Su frustración se convirtió en rabia. Cogió una lupa de relojero de un cajón para inspeccionar el exterior con más detalle, buscando cualquier pista. Fue entonces cuando vio algo que antes había pasado completamente por alto. Una diminuta firma grabada en el borde de la esfera, casi invisible a simple vista. Eran 3 iniciales entrelazadas con una caligrafía elegante y anticuada. EVM. No significaban nada para él en ese momento, pero le produjeron un escalofrío. Aquel objeto no era una simple antigüedad, era la obra firmada de un maestro.
La rabia de Ricardo bullía en su interior. ¿Quién era ese viejo para hacerle sentir un ignorante en su propio terreno, en su propio taller? Su mundo entero se basaba en el valor monetario de las cosas, en la marca, en el lujo visible, en lo que se podía comprar y exhibir. Pero aquel objeto funcionaba con una lógica diferente, la del ingenio puro, la de la creación, algo que él no podía adquirir ni controlar con su dinero. La mera existencia de don Emilio era una amenaza para su visión del mundo. Descolgó el teléfono y llamó a Germán, su voz tensa por la ira contenida. Tenemos que aumentar la presión. La publicación en redes no es suficiente. Quiero que este tipo desaparezca del mapa. Llama a tus contactos en la prensa local. Inventa lo que sea necesario, pero quiero que su nombre sea sinónimo de fraude. Germán se rió al otro lado de la línea, disfrutando del poder que le otorgaba la situación. Considera hecho, amigo mío. Me encanta este juego. Su voz destilaba veneno y arrogancia. Para cuando acabe con él, ni siquiera su sombra querrá volver a pisar este barrio. Lo convertiremos en un apestado, en una leyenda urbana sobre el estafador que nadie quiere encontrarse. La gente cruzará de acera cuando crean verlo. La conspiración para aniquilar por completo a un hombre inocente estaba en pleno apogeo, alimentada por la inseguridad de uno y la maldad del otro. No se detendrían ante nada hasta ver a don Emilio completamente destruido, borrado de la memoria colectiva o recordado solo como un villano. Pero no contaban con la aparición de nuevos aliados. Elena, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Decidió usar su propia red de contactos, una mucho más sólida y real que la de Germán. Los comerciantes y vecinos del barrio que la conocían y respetaban desde hacía décadas. Empezó a preguntar, a contar la verdadera historia de lo que había sucedido en el taller, defendiendo la inocencia de Emilio. Fue a hablar con el dueño de una vieja relojería cercana, un hombre sabio y respetado llamado don Anselmo. Le describió a don Emilio y le habló de su increíble habilidad para reparar un mecanismo que todos daban por perdido. Le mencionó las iniciales que Mateo le había contado que vio en los planos. EVM. El anciano relojero se quedó pensativo, buscando en los vastos archivos de su memoria. ¿Un hombre mayor? ¿Con unas manos prodigiosas para la mecánica de precisión? ¿Con las iniciales EVM? Repitió las letras en voz baja, como si fueran la clave de un viejo acertijo. De repente, sus ojos se iluminaron con el chispazo del recuerdo. Ese nombre, Emilio Vargas Montoya, claro que me suena. Hubo una leyenda hace casi 50 años en nuestro gremio. Un joven ingeniero que revolucionó la relojería con sus diseños patentados. Creó mecanismos que nadie había imaginado. Pero desapareció de repente de la noche a la mañana, justo después de que sus socios le robaran todas sus patentes y lo dejaran en la ruina. Se dijo que lo habían amenazado. Nunca más se supo de él. La revelación dejó a Elena sin aliento. Era como si la última pieza de un rompecabezas oscuro y doloroso hubiera encajado en su lugar. Todo cobraba sentido. El dibujo técnico, la credencial de la universidad, la firma en el mecanismo, la tristeza infinita en sus ojos. Don Emilio no era solo un hombre habilidoso, era un genio olvidado, una víctima de la peor de las traiciones. Corrió de vuelta a la cafetería, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tenía que contárselo a Emilio y a Mateo. La verdad era su arma más poderosa, la única que podía destruir la red de mentiras tejida por Ricardo y Germán. La historia de Emilio Vargas Montoya merecía ser contada y su nombre, limpiado. Cuando llegó, los encontró sentados a la misma mesa, con el dibujo técnico extendido entre ellos. La atmósfera había cambiado. Mateo escuchaba fascinado mientras don Emilio, por primera vez en mucho tiempo, le explicaba con detalle el funcionamiento de uno de sus antiguos diseños. El anciano parecía otra persona, sus ojos, normalmente apagados por la pena, brillaban con la pasión de su juventud. Sus manos se movían por el aire, dibujando piezas y engranajes invisibles. Hablar de su creación, de su arte, lo estaba devolviendo a la vida. Era como si, al compartir su conocimiento con el joven, estuviera recuperando una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Elena se detuvo un instante, conmovida por la escena. Lo más fuerte está por venir,
quédate hasta el final. Elena interrumpió la lección con el mayor cuidado posible. Emilio, perdona que os moleste, pero he descubierto algo muy importante sobre ti. Su voz era seria, pero transmitía una urgencia esperanzadora. Le contó la conversación que acababa de tener con don Anselmo, la historia del joven ingeniero prodigio llamado Emilio Vargas Montoya, y el robo de sus patentes. A medida que hablaba, el rostro de don Emilio se transformó. La máscara de resignación se desvaneció, dando paso a una profunda tristeza, pero también a una chispa de lucha que Elena no le había visto antes. Así que todavía hay alguien que se acuerda, susurró, como si hablara consigo mismo. Luego, asintió. Él era ese ingeniero. La historia era cierta. Confirmó la historia con pocas pero dolorosas palabras. Sus socios, a quienes consideraba sus mejores amigos, se aprovecharon de su confianza y de su ingenuidad. Lo arruinaron, le quitaron todo por lo que había trabajado, y luego lo amenazaron de muerte si alguna vez intentaba reclamar lo que era suyo. El miedo y la vergüenza lo habían condenado a una vida de sombras, a un exilio autoimpuesto. Desde entonces, había vivido como un fantasma, renunciando a su nombre y a su pasado. Pero ahora, irónicamente, gracias a la crueldad de Ricardo y a la inesperada bondad de Mateo y Elena, su pasado había vuelto para darle una última oportunidad de luchar por su honor. La verdad por fin había empezado a abrirse camino. La noticia de un pequeño blog local, pagado generosamente por Germán y Ricardo, CPI-VLICO con acento agudo esa misma tarde. El artículo, con un titular sensacionalista, El estafador de la tercera edad que aterroriza nuestro barrio, estaba lleno de falsedades, testimonios inventados de supuestas víctimas y detalles escabrosos sobre el modus operandi de don Emilio. Era el golpe de gracia que pretendía aislarlo por completo, convertirlo en un paria definitivo. Sin embargo, el efecto que provocó en el círculo cercano a Elena fue el contrario. Armada con la verdad de don Anselmo, imprimió copias del artículo y las llevó a los comerciantes amigos. «Leed esta basura. Es una calumnia. Y sé quién está detrás. Conocí al hombre del que hablan, y es una víctima, no un verdugo». Mateo, lleno de una nueva energía tras conocer la verdadera historia de su amigo, tuvo una idea brillante. «Don Emilio, he visto un cartel. Hay una feria de inventores y artesanos locales en la plaza principal la semana que viene. Es el lugar perfecto». Sus ojos brillaban de emoción. Podría presentar uno de sus diseños, quizás uno más pequeño que el del dibujo. Podría construirlo aquí, con nuestra ayuda. Sería la forma de demostrar a todos quién es usted en realidad. Podríamos usar su propio ingenio para desenmascarar a esos mentirosos delante de todo el barrio. La idea era audaz, casi una locura. Expondría a don Emilio a una posible humillación aún mayor si salía mal. Pero la alternativa era seguir escondiéndose y dejar que las mentiras ganaran. Don Emilio miró el dibujo técnico extendido sobre la mesa, el mapa de sus sueños rotos. Luego, levantó la vista y observó los rostros esperanzados de Elena y Mateo, sus dos únicos aliados en un mundo que le había dado la espalda. Hacía décadas que no sentía aquella mezcla de miedo paralizante y emoción electrizante. Era su última oportunidad, el último tren que pasaría por su estación. Era la ocasión de reclamar su nombre, su dignidad y el legado que le habían arrebatado. Un largo silencio se apoderó de la mesa, mientras el viejo ingeniero libraba la batalla final en su interior. Finalmente, levantó la barbilla, y una determinación de acero endureció su mirada. «De acuerdo», dijo con una voz firme que no había usado en 50 años, «lo haremos». El día de la feria de inventores llegó con un sol radiante que bañaba la plaza principal. Pero para don Emilio, el cielo parecía encapotado por una ansiedad profunda y persistente. Su pequeño y humilde puesto, montado con un esmero casi conmovedor por Mateo y Elena, era un oasis de modestia en medio de stands más llamativos y modernos que prometían revoluciones tecnológicas con luces de neón y pantallas interactivas. Sobre una mesa cubierta con un simple mantel blanco, descansaba su creación más reciente, un cronógrafo de bolsillo que había construido con piezas recicladas y la precisión de un maestro consumado.
Aquella era una verdadera obra de arte en miniatura, un testimonio silencioso de su genio olvidado, el cual el mundo se había empeñado en ignorar durante décadas. Mateo intentaba animarlo con un optimismo casi forzado, explicando a los pocos curiosos que se detenían el intrincado funcionamiento del pequeño mecanismo. Miren la precisión del escape, es un diseño completamente único en su clase. Cada componente ha sido hecho a mano con materiales que otras personas habrían tirado directamente a la basura sin pensarlo dos veces. Elena, a su lado, ofrecía sonrisas y palabras amables, tratando de crear una barrera de calidez contra la frialdad palpable del público. La gente pasaba, lanzaba miradas curiosas, pero muchos rostros reflejaban el recelo sembrado por la cruel campaña de desprestigio que Ricardo y Germán habían orquestado con tanta malicia. Los murmullos y las miradas de reojo eran como pequeñas agujas clavándose en su alma. «No te preocupes, abuelo, ya verás cómo la gente reconoce tu talento», le susurró Elena, apretándole suavemente el brazo. «Solo necesitan ver tu trabajo de cerca, sin prejuicios. Tu ingenio hablará por sí mismo». Don Emilio asintió, aunque sus ojos no reflejaban la misma confianza. Veía a las familias pasar de largo, a los jóvenes reírse disimuladamente mientras señalaban su modesto expositor. El dolor de ser invisible, de ser considerado un residuo de otra época, era una herida que no dejaba de sangrar. Cada minuto que pasaba bajo el sol brillante se sentía como una hora de tortura, una cuenta atrás hacia una nueva y predecible humillación. ¿Realmente había sido una buena idea exponerse de esa manera? La ominosa sombra de Ricardo Veloz y su socio Germán no tardó en aparecer en el horizonte de sus miedos. Llegaron pavoneándose, con sus trajes caros y sus sonrisas de superioridad, como dos depredadores que acaban de localizar a su presa indefensa. Se detuvieron justo frente al puesto, atrayendo la atención de todos a su alrededor como un imán. La atmósfera cambió de inmediato, los murmullos se hicieron más audibles, y la gente comenzó a congregarse, esperando el inicio del espectáculo que Ricardo había prometido. El empresario disfrutaba de ser el centro de atención, especialmente cuando podía construir su escenario sobre la ruina de otra persona. Era su momento de brillar. Ricardo examinó el cronógrafo con un DE con acento agudo N perfectamente estudiado, asegurándose de que todos los presentes vieran su gesto de desprecio. Su voz, alta y cargada de una burla venenosa, resonó en el aire tenso de la plaza. «Vaya, vaya, pero miren a quién tenemos aquí. Parece que el chatarrero ahora se cree un gran inventor. Dime, anciano, ¿qué es exactamente esto?» «Un juguete ridículo hecho con un par de latas viejas y algo de alambre». La carcajada de Germán, que lo secundaba en todo, estalló de inmediato, cruel y sonora, diseñada para herir y humillar en público. Ambos disfrutaban visiblemente del espectáculo, saboreando el poder que creían tener sobre aquel hombre vulnerable. «No es ningún juguete, señor Veloz», intervino Mateo, con la voz temblorosa pero firme. «Es una pieza de alta precisión. Si se tomara un segundo para observar su funcionamiento, se daría cuenta del genio que hay detrás». Ricardo ni siquiera lo miró. Su atención estaba clavada en Emilio, a quien quería ver doblegado. «Genio», dice el muchacho. «El único genio aquí es el de la estafa. Este viejo es un maestro del engaño, un parásito que intenta vivir del trabajo de los demás». La multitud, ya predispuesta por los rumores, asentía y murmuraba en aprobación. La trampa se estaba cerrando lenta pero inexorablemente sobre el anciano. Don Emilio sintió una oleada de ira que le recorrió todo el cuerpo, pero logró contenerla con una fuerza de voluntad que ni él mismo sabía que poseía. Sabía que cualquier reacción violenta solo serviría para confirmar las mentiras de Ricardo. Con una calma sorprendente, que descolocó a sus agresores, tomó su creación en sus manos temblorosas y activó el mecanismo. El cronógrafo cobró vida con un zumbido suave y perfecto, sus diminutas agujas moviéndose con una precisión hipnótica que desafiaba su humilde origen. El sonido era puro, limpio, una sinfonía mecánica en miniatura que capturó la atención de los más cercanos. El silencio comenzó a extenderse,
un pequeño grupo de curiosos se acercó, genuinamente impresionado por la complejidad del aparato. Incluso el organizador de la feria, don Anselmo, un hombre de aspecto serio y reputación intachable, se acercó para observar más de cerca, con el ceño fruncido por la concentración. Ricardo intentó seguir con sus burlas, pero su voz ya no encontraba el mismo eco. La belleza y la perfección del objeto hablaban un lenguaje universal que superaba cualquier calumnia. Por un instante, la balanza de la opinión pública comenzaba a inclinarse a favor de Emilio. La verdad del arte estaba luchando por abrirse paso entre el fango de la mentira. «Esto es sencillamente extraordinario», murmuró don Anselmo, examinando el intrincado interior visible a través de un pequeño cristal de aumento que siempre llevaba consigo. Se dirigió a la multitud con un tono de asombro. «Jamás en mi vida he visto un diseño de escape como este. La concepción es absolutamente brillante. Es la obra de un verdadero maestro, no de un aficionado». Por un breve y esperanzador instante, pareció que el ingenio de Emilio hablaría por sí mismo, y que la verdad prevalecería. Una falsa sensación de victoria comenzó a florecer en el aire. Una luz al final del túnel que se había abierto en su vida. Parecía que, por fin, la justicia estaba a punto de llegar. Pero la maldad de Ricardo aún no había dicho su última palabra. Al ver que estaba perdiendo el control de la narrativa que tanto se había esforzado en construir, decidió lanzar su ataque más directo y venenoso. Dio un paso al frente, alzando la voz para que absolutamente todos en la plaza pudieran oírlo. Sacó su teléfono móvil y mostró la publicación del blog que habían pagado para difamar al anciano. «No se dejen engañar por este farsante. La belleza de un objeto no borra la maldad de quien lo crea». Las palabras, cargadas de una falsa indignación que sonaba casi real, cayeron como una bomba en medio de la multitud expectante. «Este hombre es un fraude y un ladrón de la peor calaña», gritó Ricardo con toda la fuerza de sus pulmones, mostrando la pantalla de su móvil a todos. «Aquí mismo tengo la prueba irrefutable. Intentó robar en mi prestigioso taller, Veloz Mecánica. Hay un artículo que lo detalla todo, con testimonios. Se hace pasar por un pobre anciano desvalido, para aprovecharse de la buena fe de la gente decente como nosotros. La palabra prueba tuvo un efecto devastador. En un mundo de noticias falsas, un artículo publicado parecía un ancla de veracidad para la gente confundida. El péndulo de la opinión pública volvió a oscilar violentamente. Germán se unió rápidamente al linchamiento verbal, disfrutando del cruel espectáculo que habían montado con tanto esmero. «Claro que sí. Es un estafador profesional. Un lobo con piel de cordero. Probablemente ese cacharro ni siquiera funcione bien. Seguro que se rompe en 5 minutos. Es solo una fachada para sus verdaderas intenciones». La multitud, ya predispuesta por los rumores y ahora confirmada por la supuesta prueba digital, empezó a abuchear con una fuerza renovada y terrible. La duda se había transformado en una certeza cruel. Y la turba necesitaba un culpable al que castigar para sentirse segura y virtuosa. «Fuera de aquí», gritaba un hombre corpulento desde el fondo. «Ladrón», coreaba un grupo de mujeres indignadas. «Que lo echen de la feria ahora mismo. No queremos gente de su calaña cerca de nuestros hijos». Los gritos crecían en intensidad, creando un muro de odio impenetrable alrededor del anciano. Don Emilio se quedó paralizado, con el rostro pálido como el papel, reviviendo la peor pesadilla de la humillación pública que ya había sufrido en el pasado. Su cuerpo entero temblaba, incapaz de procesar la rapidez con la que su efímera esperanza se había desvanecido por completo. Se sentía completamente solo y desprotegido. Mateo intentó defender a su mentor, gritando con todas sus fuerzas para hacerse oír por encima del clamor ensordecedor de la multitud. «Eso es mentira, todo lo que dicen es una vil calumnia. Yo estaba allí ese día, él no hizo absolutamente nada malo. Ricardo Veloz es el que miente, él lo amenazó». Pero su voz joven y desesperada se perdió en el estruendo de la turba enfurecida, que no quería escuchar razones, solo un culpable al que condenar sin juicio previo. La gente ya había decidido quién era el bueno y quién era el malo,
y ninguna palabra podría cambiarlo en ese momento. Don Anselmo, el organizador, visiblemente presionado por la violenta reacción del público, y temiendo que la situación se descontrolara y manchara la reputación de su feria, no tuvo más remedio que actuar. Con una expresión de profundo pesar, pero sintiéndose acorralado, hizo una seña a 2 guardias de seguridad que patrullaban el evento. La caída de don Emilio parecía inminente, y esta vez, parecía ser la definitiva. No había escapatoria, no había defensa posible. La humillación iba a ser total y absoluta, sellando su destino como un paria para siempre. ¿Qué más podía hacer? Los guardias se acercaron a don Emilio, con gestos firmes pero sin brusquedad innecesaria. «Señor, lamentamos informarle de que va a tener que acompañarnos», dijo uno de ellos en voz baja. «Por favor, recoja sus cosas y abandone la plaza para evitar mayores problemas. Es por el bien de todos». El mundo se desmoronaba a los pies del anciano. Su último intento por recuperar su dignidad estaba a punto de terminar en la más dolorosa de las derrotas. Ya no le quedaban fuerzas para luchar. Con los hombros caídos y la mirada completamente vacía, se dispuso a obedecer sin rechistar. Pero justo cuando uno de los guardias le ponía una mano en el brazo para guiarlo fuera del epicentro del odio, ocurrió algo completamente inesperado. Una voz potente y autoritaria resonó desde el otro lado de la plaza, abriéndose paso entre el murmullo hostil de la gente como un trueno en un día despejado. «Esperen. Deténganse ahora mismo. Yo conozco a ese hombre al que están tratando como a un criminal». El Gr. Ito fue tan sorpresivo y lleno de convicción que provocó un silencio inmediato y casi total. Todos los rostros se giraron al unísono, sorprendidos y confundidos por la repentina interrupción. ¿Quién se atrevía a desafiar el veredicto popular? Un hombre elegante, de cabello canoso y porte distinguido, se abrió paso con dificultad entre la gente, que se apartaba a su paso como las aguas del mar. Sus ojos estaban fijos en don Emilio, llenos de una incredulidad que poco a poco se transformaba en una alegría desbordante y contagiosa. Todos guardaron silencio, expectantes ante lo que iba a suceder a continuación. El recién llegado ignoró por completo a Ricardo y a la multitud. Su único universo en ese instante era el frágil anciano que estaba a punto de ser expulsado. El tiempo pareció detenerse en la plaza. Cuando el recién llegado finalmente llegó frente a él, se detuvo y lo miró como si estuviera viendo a un fantasma resucitado de entre los muertos. Su voz, ahora temblorosa por una emoción que llevaba décadas contenida, rompió el silencio sepulcral. «Emilio, ¿de verdad eres tú? Emilio Vargas Montoya. Dios mío, no puedo creerlo. Pensé que habías muerto hace 50 años. Estás vivo». El nombre completo resonó en la plaza, cargado de historia y de un significado que nadie allí podía comprender en ese momento, pero que se sentía inmensamente importante. Don Emilio levantó la vista, y al reconocer al hombre, sus ojos se llenaron de lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas arrugadas. «Alejandro», susurró con la voz quebrada por décadas de soledad y olvido. «¿De verdad eres tú mi viejo amigo, Alejandro Figueroa?» El hombre asintió, con los ojos también empañados por la emoción, y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Sí, Emilio, soy yo. Te he buscado durante tanto tiempo, amigo mío, te di por perdido para siempre». El reencuentro era tan genuino y emotivo que nadie se atrevió a interrumpir. Ricardo y Germán se quedaron pálidos, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El nombre de Alejandro Figueroa era muy conocido en los círculos de la alta ingeniería y la industria. Ricardo intentó recuperar el control, aunque su voz temblaba visiblemente por el nerviosismo. «No le haga ningún caso, doctor Figueroa. Este hombre es un impostor, un delincuente común. Está intentando engañarlo a usted también con su actuación de pobre víctima». Pero el doctor Alejandro Figueroa lo fulminó con una mirada de acero. «Silencio, ignorante. Usted tiene la más remota idea de quién es este hombre al que acusa con tanta ligereza y malicia». Se giró entonces hacia la multitud, que ahora guardaba un silencio absoluto, completamente cautivada por el giro de los acontecimientos.
Este hombre, Emilio Vargas Montoya, no es ningún ladrón ni ningún farsante, proclamó el doctor Figueroa con una voz que no admitía réplica. Es uno de los ingenieros más brillantes y prodigiosos que ha dado este país en el último siglo, un verdadero genio, un pionero, cuyos diseños revolucionaron la micromecánica para siempre, aunque otros se llevaran el crédito y la fortuna. El testimonio era tan contundente, y venía de una figura tan respetada, que dejó a todos los presentes sin aliento. El ambiente en la plaza cambió por completo en cuestión de segundos, pasando de la condena al asombro más profundo. La gente se miraba, confundida. ¿Cómo podía ser verdad algo así? Un genio legendario viviendo como un chatarrero. Era una historia demasiado increíble. Ricardo, desesperado y viendo cómo su plan se desmoronaba, jugó su última carta, aferrándose a la única supuesta prueba que tenía. ¿Pruebas? ¿Dónde están las pruebas de esas afirmaciones tan grandilocuentes? Hablar es completamente gratis. Yo, en cambio, tengo un artículo publicado que demuestra quién es en realidad este personaje. Palabras contra hechos. El desafío flotaba en el aire, tenso y peligroso. Fue entonces cuando Elena, que había permanecido en un segundo plano, conteniendo las lágrimas de impotencia, dio un paso al frente con decisión. En sus manos, envuelto cuidadosamente en un paño de terciopelo que había traído de casa, llevaba el viejo mecanismo que don Emilio había reparado en el taller de Ricardo días atrás. La prueba que busca está justo aquí, señor Veloz, dijo con una voz clara y firme que resonó con una fuerza inesperada. Todos los ojos se posaron en el pequeño bulto que sostenía en sus manos. Desenvolvió el objeto y lo colocó con delicadeza sobre la mesa, junto al cronógrafo. El doctor Figueroa se inclinó para examinarlo, y una exclamación de asombro puro escapó de sus labios. Su voz, al hablar de nuevo, estaba cargada de una reverencia casi religiosa que nadie esperaba. No puede ser, es el calibre Centinela, el prototipo original. Creía que todos se habían perdido para siempre durante el incendio de la Fabre. ICA hace 50 años. Es una auténtica leyenda de la relojería. El santo grial de la micromecánica. La multitud se agolpó para ver mejor aquella pieza que parecía contener un secreto tan importante. El doctor Figueroa miró a la multitud y luego fijó sus ojos acusadores directamente en Ricardo, quien empezaba a sudar frío. Este extraordinario reloj que ven aquí es una de las creaciones más legendarias de Emilio. Una patente que le robaron sus socios, la familia Veloz, hace 50 años, justo antes de darlo por muerto en aquel sospechoso incendio. Usó una pequeña linterna de su llavero para iluminar una parte casi invisible del mecanismo. Fíjense en este escape de áncora modificado, es su sello personal, su firma de estilo, nadie más en el mundo supo cómo replicarlo. Y aquí, continuó, subiendo el tono. Para quien tenga ojos para ver y no esté cegado por la codicia, está su firma inconfundible. Señaló unas diminutas iniciales, grabadas a mano en el metal, casi imperceptibles. EVM. Emilio Vargas Montoya. Este hombre no reparó un viejo trasto en el taller de Veloz Mecánica. Este hombre reclamó una de sus propias obras maestras, una pieza que su familia le robó. La revelación cayó como un trueno sobre la plaza. La verdad, irrefutable y brillante, había salido por fin a la luz, y era más devastadora de lo que nadie podría haber imaginado. Ricardo se quedó sin palabras, su rostro una máscara de terror y humillación pública. Germán intentó escabullirse discretamente entre la multitud, pero la gente, ahora furiosa al comprender el terrible engaño y la injusticia cometida, le cerró el paso sin dudarlo. El murmullo de antes se había transformado en un rugido de indignación, pero esta vez, dirigido a los verdaderos villanos. Mentirosos, ladrones, canallas, querían destruir a un hombre bueno para ocultar sus crímenes. La misma turba que minutos antes condenaba a Emilio ahora lo defendía con la misma ferocidad, exigiendo que se hiciera justicia. Don Anselmo, el organizador de la feria, completamente abochornado por su comportamiento anterior y su falta de juicio, se acercó a don Emilio con el rostro desencajado.
Señor Vargas Montoya, en nombre de todos los presentes y en el mío propio, le pido mis más sinceras y profundas disculpas. Su participación en este evento es un honor que no merecemos. Le ruego que acepte quedarse. Acto seguido se dirigió a la multitud. A partir de hoy, el premio principal de esta feria llevará su nombre. El Premio Emilio Vargas Montoya a la Innovación honrará su legado para siempre. Un aplauso atronador estalló en la plaza, una ovación que era a la vez una disculpa colectiva y un homenaje a la grandeza reencontrada de un hombre que lo había perdido todo. El doctor Figueroa abrazó a su viejo amigo, un abrazo que sellaba 50 años de ausencia, dolor y olvido. Te lo quitaron todo, Emilio, tu nombre, tu trabajo, tu vida. Pero nunca pudieron quitarte tu talento. Es hora de que el mundo entero sepa la verdad, y de que paguen por lo que hicieron. Don Emilio, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar libremente. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación y de una paz inmensa. El peso de décadas de injusticia se desvanecía, reemplazado por una cálida sensación de reivindicación. Miró a Mateo y a Elena, sus ángeles guardianes, los que habían creído en él cuando ni él mismo lo hacía, y les dedicó una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Acababa de ganar la guerra más importante de todas, la batalla por su propia alma y su historia. El futuro, por primera vez en medio siglo, volvía a parecer un lugar lleno de posibilidades y de justicia. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La caída de Ricardo y Germán fue tan espectacular como fulminante. La misma multitud que minutos antes había sido un arma en sus manos, ahora se volvía contra ellos con una furia justiciera que resonaba en toda la plaza. Los gritos de «ladrón» y «estafador» ya no iban dirigidos al anciano indefenso, sino a los dos hombres de traje caro, cuyos rostros habían pasado de la arrogancia a un pánico lívido y sudoroso. La gente les cerraba el paso, impidiéndoles la huida, formando un círculo de desprecio a su alrededor, que era más sofocante que cualquier muro. Ya no eran figuras de poder, sino prisioneros de su propia maldad, juzgados en el tribunal improvisado del pueblo. La humillación que habían diseñado con tanto esmero para otro, se les devolvía multiplicada por 1000, un eco terrible y ensordecedor de su propia crueldad. El doctor Figueroa se interpuso, no para protegerlos, sino para asestar el golpe final con la fuerza de la verdad. Usted construyó un imperio sobre la vida robada de un hombre bueno, dijo, con una voz serena que cortaba el aire. Heredó la fortuna, pero también el crimen, y hoy esa deuda ha venido a cobrarse. Ricardo intentó balbucear una defensa, pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, los mismos guardias que intentaron expulsar a Emilio, se abrieron paso para escoltarlos fuera, protegiéndolos de la ira creciente. Mientras se los llevaban, abucheados y humillados, don Emilio vio en sus ojos el vacío de la derrota total. Habían perdido más que su reputación, habían perdido el aura de invencibilidad que el dinero les confería. Eran, por primera vez, pequeños y vulnerables, despojados de todo por la aplastante fuerza de la verdad. Un silencio respetuoso se instaló en la plaza mientras los villanos desaparecían del lugar. De forma espontánea alguien comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió como una ola, un sonido cálido y reparador, que envolvió a don Emilio en un abrazo sonoro. La gente se acercaba, uno por uno, para darle la mano, para pedirle disculpas sinceras, para expresarle su admiración. «Perdónenos, maestro», decía una mujer con los ojos llorosos, apretando su mano con fuerza. «Nos dejamos envenenar por las mentiras, fuimos ciegos». Don Emilio, abrumado por una emoción que no había sentido en medio siglo, apenas podía responder. A su lado, Mateo y Elena lo sostenían, sus rostros iluminados por una alegría pura y radiante. Ellos eran su verdadera familia, el ancla que lo había mantenido a flote en la peor de las tormentas. Esa misma tarde, en la calidez de la cafetería El Rincón de Elena, el futuro comenzó a tomar forma. El doctor Figueroa, con un equipo de abogados voluntarios, inició los trámites para recuperar las patentes. «Será un proceso largo, Emilio, pero ganaremos». La evidencia es abrumadora.
le aseguró, recuperarás tu nombre y lo que te pertenece. Pero don Emilio negó con la cabeza, una nueva determinación en su mirada. No quiero volver al pasado, Alejandro, quiero construir algo nuevo. Algo bueno, afirmó con convicción. Hay tantos jóvenes como Mateo, con talento y pasión, pero sin oportunidades. Chicos a los que el mundo desprecia por no tener el apellido correcto. Quiero darles lo que a mí me negaron, un lugar donde aprender, donde crear, donde ser valorados por su ingenio y no por su apariencia. Así nació el concepto de la Academia del Ingenio, no como un negocio, sino como un taller social. Sería un lugar donde el conocimiento se compartiría libremente, donde los jóvenes sin recursos podrían aprender un oficio de la mano de un maestro. Elena, con su don para la gestión y su gran corazón, se ofreció a llevar la administración de inmediato. Yo me encargo de los números y el papeleo, Emilio. Tú dedícate a lo que mejor sabes hacer, crear maravillas y enseñar a otros a hacerlas, dijo, esbozando un plan en una servilleta. Mateo, por supuesto, sería el primer alumno y el ayudante principal, el discípulo destinado a continuar el legado. El pequeño equipo estaba formado, unido por la bondad y un deseo común de reparar una pequeña parte del mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y esperanza. La noticia se extendió por la ciudad y la solidaridad de la gente fue abrumadora. El dueño de un viejo taller mecánico, a punto de jubilarse, les ofreció su local a un precio simbólico. Mi padre siempre me dijo que el verdadero valor de un hombre está en sus manos y en su corazón, le dijo a Emilio. Usted tiene ambas cosas, maestro. Este lugar estará en buenas manos. Llegaron donaciones de herramientas, materiales, e incluso ofertas de voluntarios para ayudar a reformar el espacio. La comunidad que una vez lo había condenado por las apariencias, ahora se volcaba para ayudarle a construir su sueño, demostrando que la bondad, aunque a veces silenciosa, siempre estaba presente. Ricardo, Veloz y Germán, por su parte, desaparecieron de la vida pública como si se los hubiera tragado la tierra. El taller Veloz Mecánica cerró sus puertas en cuestión de semanas, incapaz de sobrevivir al escándalo que lo consumió todo. Sus clientes de lujo les dieron la espalda, y sus socios comerciales rompieron todos los contratos de forma fulminante. La ruina no fue solo económica, sino social y moral, una caída mucho más profunda y dolorosa. Se convirtieron en parias, en el ejemplo perfecto de cómo la arrogancia y la codicia pueden llevar a la autodestrucción. Su historia se contaba en voz baja en los cafés del barrio, una fábula moderna sobre el altísimo precio de la maldad y el orgullo desmedido. Un día, mientras trabajaban en la limpieza del nuevo taller, Elena se acercó a Emilio con 2 tazas de café humeante. Se sentaron en silencio durante un rato, observando a Mateo dirigir a un grupo de jóvenes voluntarios que reían y trabajaban con entusiasmo. El sonido de los martillos y las risas llenaba el aire. Era el sonido de la vida, de la esperanza renaciendo de las cenizas de la injusticia. Elena le rozó la mano con timidez. «Has devuelto la luz a este barrio, Emilio», dijo en voz baja. «Y a muchas vidas, incluida la mía». Él la miró, y en sus ojos ya no había tristeza, solo una profunda gratitud y un afecto sereno. Su conexión era un mecanismo perfecto, basado en el respeto mutuo y la bondad compartida. La inauguración de la Academia del Ingenio fue un evento sencillo pero profundamente emotivo. No había políticos ni grandes empresarios, solo la gente del barrio, los comerciantes amigos, los jóvenes aprendices y sus familias orgullosas. En la entrada, colgaron una placa de bronce que no llevaba el nombre de ningún benefactor rico, sino una simple frase: dedicado a todos aquellos cuyo ingenio es más grande que su suerte. Don Anselmo, el organizador de la feria, desveló el primer trofeo del Premio Emilio Vargas Montoya a la innovación. Lo entregó simbólicamente a Mateo, como representante de una nueva generación que ya no sería juzgada por su ropa, sino por su talento y su corazón. La academia se convirtió rápidamente en mucho más que un taller. Era un refugio, un centro comunitario, un lugar donde los sueños rotos podían ser reparados con paciencia y dedicación. Don Emilio, a sus 72 años, había encontrado su verdadera vocación. No era solo un ingeniero,
era un mentor, un maestro, una figura paterna para decenas de jóvenes que habían sido descartados por la sociedad. Les enseñaba a reparar motores y mecanismos complejos, pero sobre todo, les enseñaba a creer en sí mismos, a valorar la dignidad del trabajo bien hecho, y a nunca, jamás juzgar a nadie por las apariencias. Su mayor lección no se daba con palabras, sino con el ejemplo de su propia vida. 5 años después, la Academia del Ingenio era una institución reconocida en toda la ciudad, un faro de esperanza. Más de 50 aprendices se habían graduado de sus talleres, y la mayoría había encontrado buenos trabajos o había iniciado sus propios pequeños negocios, creando una red de prosperidad. La lista de espera para entrar era enorme, y el modelo de inclusión social y formación profesional comenzaba a ser replicado en otras ciudades del país, inspirado por la historia de aquel anciano de manos engrasadas. La academia era la prueba viviente de que invertir en las personas era el mejor negocio posible, un legado que crecía y se multiplicaba con cada joven que encontraba allí su camino. Don Emilio, ahora con casi 80 años, seguía al pie del cañón cada día. Sus manos, aunque más temblorosas, aún eran capaces de crear y reparar con una precisión asombrosa. Pero su mayor obra ya no eran los mecanismos, sino las vidas que había ayudado a transformar. A menudo, se sentaba al atardecer en la puerta del taller, junto a Elena, y observaba a sus muchachos trabajar, reír y soñar. Había encontrado la paz, no en la venganza ni en la riqueza, sino en el acto de dar, de construir y de dejar un legado de bondad. Su vida, que parecía un mecanismo roto, había sido reparada, demostrando que la verdadera sabiduría no se mide por la riqueza, sino por el valor del espíritu y la bondad del corazón.